nosotros estamos en una serie y llevamos un rato ya de el impacto de la fe cristiana a las personas, a nuestro corazón. ¿Cuáles son las marcas de una persona quien en verdad es salva? Nosotros comenzamos hablando de que desde diciembre celebramos la venida de Cristo, la Navidad. Si celebramos en la Semana Santa la muerte de Cristo, y si celebramos la resurrección de Cristo, que es el impacto que esa fe tiene en nuestra vida. Y la manera de hablar de eso fue entrando por una puerta, la puerta de por qué nuestros hijos se van de la iglesia cuando se gradúan de high school. No importa si usted tiene niños de chiquito, 7, 8, 9 años de edad, y están ellos en el coro de la iglesia, o están ellos sirviendo en la iglesia de alguna manera, y usted está muy contento y la gente alrededor de usted dice: mira a su niña, mira a su niña. Pero déle tiempo al tiempo, y las estadísticas en Estados Unidos de Norteamérica es que en la iglesia, en la denominación de donde yo salí, la denominación de los Bautistas del Sur, cuando estaba yo en Texas, serví ahí por 14 años. Las estadísticas es que 85% de los jóvenes dejan de seguir al Señor. Regresan un grupo de esos después, cuando ya se casan y tienen hijos. Porque es una iglesia donde hay familias y hay ministerios para los niños. Siempre eventualmente tendrá personas otra vez. Se van la gente y regresan la gente, porque cuando tenemos hijos y cuando tenemos nietos, pues nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ahí comienza entonces la iglesia una vez más a fortalecernos. Pero la triste realidad es que muchos de nosotros no estamos impactando la vida de nuestros hijos de tal manera que ellos tengan esa impresión del Evangelio y de Cristo en una manera que los ayuda a seguir los años de rebeldía que todos nosotros experimentamos al ir creciendo. Y una de las marcas de el creyente que impacta a los hijos es que nosotros tengamos papá o mamá, o papá y mamá al mismo tiempo, que seamos personas de oración. Nosotros entonces estamos en esta miniserie en el libro de Santiago, ahora hablando de la oración, la importancia de la oración. Y mire, si esto fuera algo que usted dijera: yo no estoy pensando orar, esto no es lo que yo quisiera. Imagínese si yo le dijera a usted que usted, si come esta dieta, si usted corre todas las mañanas, si usted hace ciertas cosas, que esto trayera bendición y salud a su vida, usted lo hiciera. Pero si nosotros hablamos de la oración, nosotros decimos: bueno, eso como que no es importante porque no hace nada. Y nosotros entonces estamos mirando en la palabra de Dios en la importancia de la oración, porque la oración es lo que en verdad es lo que está detrás de todas las bendiciones que usted pueda anhelar, desear o experimentar en la vida. Si nosotros no oramos, pues no hay evidencia de que somos salvos. Y hijos que ven a mamá y papá sacrificándose, disciplinándose para correr, para la dieta, para comprar, para tener mejor trabajo, pero nunca ve la disciplina de la oración, pues los hijos le faltan, como hay un libro que se llama The Key to Heaven, la llave al cielo, y tiene 2 puntos y dice: la oración. The key, la llave al cielo, a que Dios derrame sus bendiciones a nuestros hijos, viene en nosotros aprendiendo a orar por ellos. Mire, nosotros dijimos esto 2 semanas atrás, pero la Biblia me enseña a mí que Dios hace cosas en su vida sin usted pedir. Dios
hay sol, hay oxígeno, tu corazón late, usted está vivo, usted no tiene que estar preocupándose cada segundo, Señor, préstame 20 latidos más. Dios hace estas cosas sin usted orar por ellas. Y hay cosas que Dios no hace aun cuando tú oras y le pides a Dios, porque Dios tiene otro plan. Dios no es una máquina, una palanca que yo nada más como el Aladino le froto ahí y ahí sale el Señor y pide lo que quiera y Dios no es así tampoco. Pero la Biblia me dice que hay cosas que Dios no va a hacer. Hay cosas que Dios hace sin usted pedirle. Hay cosas que Dios no hace aun cuando usted le pide. Pero hay cosas que Dios no va a hacer a no ser que usted le pide. Y esto es lo que me dice la palabra de Dios, que le pedimos a Él en el capítulo 4, el versículo: pedís y no recibís. Pues todo padre me dice: pastor, yo oro por mi familia. Pero la Biblia me dice: pedís y no recibís. ¿Pero por qué? No porque Dios no contesta, es porque pedís mal. O la Biblia entonces me recuerda a mí de que no solamente es orar, sino es orar como Dios quiere que se ore. Estamos hablándole a Dios, y nosotros estamos teniendo una conversación con Dios, y necesitamos entonces saber lo que dice la Biblia acerca de cómo Él quiere que se ore a Él. Y enfatizamos esto porque toda religión tiene su oración. Hay personas que oran en lenguas, para decirlo así. Y la clave en esa denominación es que si usted habla en lengua, usted nada más denle ahí, usted no sabe lo que está diciendo, usted denle ahí nada más y Dios interpreta, y eso es lo que hace las cosas, suceden las cosas como uno quiera al final. Eso no es lo que enseña la Biblia, eso es lo que la gente dice. Y la Biblia entonces me dice a mí que hay otras religiones que tienen sus rezos. Y si usted ve a un musulmán, por ejemplo, 5 veces al día ellos rezan y van a la iglesia de los musulmanes está llena a las 12 de la tarde. Ahí están las trocas, como el hermano Jorge. Son personas que que hacen de todo y tienen sus trocas con sus escaleras arriba. Entonces, ese lugar está lleno de gente con escaleras en sus trocas. Eso está aquí por si quiere chequearme, está aquí en la calle Geneva. Usted vaya hasta Geneva, pase la Shmoli o la Main Street, y a mano derecha había una iglesia que ahora se ha convertido en una mosquita, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Y así entonces, ¿cómo se dice? Eso mismo. Y ahí están, una mosquita. Y ahí está entonces, ahí están con su, arriba no tienen una cruz, arriba tienen ¿qué? Una luna. En todos los lugares en Estados Unidos empiezan ahora a salir lunas en vez de cruz. Y nosotros más y más estamos viviendo en un mundo donde cualquier religión tiene oración, cualquier religión reza, cualquier religión. Y el musulmán tienen como, en vez de tener las cositas que nosotros oramos o rezamos en la iglesia católica, ellos lo tienen aquí en su mano, porque y siempre están rezando sus beads que tienen, su pulsera de oración, de rezo. Cuando usted ve los jugadores musulmanes, pues ellos se ponen ahí, y ellos no se arrodillan, no se presinan, pero ellos están de pie con sus manos hacia arriba. No así, tipo carismático, sino así. Esa es la influencia musulmán en Estados Unidos. Pero si todas las religiones tienen la oración, no es el mismo Dios a quien las oraciones ascienden, sino que Dios a través de Cristo tiene una manera de orar. Nadie viene al Padre, dice la Biblia, a no ser por mí. Y la Biblia entonces me enseña a mí cómo nosotros debemos de orar. Santiago es un texto, una carta importante, texto fundamental, clásico, porque este hombre que escribe, Santiago, el medio hermano de Jesús, el mayor de los 7 hijos que tuvo María después de Jesús, que el mayor que no creía en Cristo, pero cuando resucitó Cristo se reveló a él y toda la familia se convirtió. Los hermanos de Jesús estaban en el aposento alto con María,
cuando estaba Pedro y vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 12. Santiago vino a convertirse en un líder tremendo de la iglesia. Cuando llegamos a Hechos capítulo 15, pues él es el que da la decisión final de lo que la iglesia tenía que hacer. Y él escribe un libro, Santiago, donde es un libro que él da consejos a todos los creyentes que en ese entonces existían, vivían. Y este libro de Santiago es un libro que es como bien, es el más antiguo de los escritos del Nuevo Testamento acerca del Señor. Es la carta principal que primero se escribió. Después viene Tesalonicenses, después viene Gálatas, y después vienen todos los demás, aún Mateo, Lucas y Juan siendo el último, pero el primero que escribe una carta que aquí la tenemos en la Biblia es Santiago. Y Santiago entonces se conocía su nombre como Jacobo, y le decían en la historia del cristianismo, él tenía un sobrenombre, y el sobrenombre era entonces rodillas de camello, le decían, rodillas de camello, porque era un hombre de oración. Y cuando leemos el libro de Santiago, pues él está llenito de oración, como salteamos ahí algunos de los pasajes de la Biblia que él habla de la oración. Y hablamos ya de la inspiración para orar. Y dijimos la semana pasada que nosotros oramos por los problemas que tenemos en la vida y necesitamos sabiduría. Segundo, nosotros oramos por la naturaleza de Dios que Él da abundantemente. Dios no es alguien que te va a castigar, no es alguien que te dice, oh, ahora vas a venir, ahora que tienes problemas. Dios es bueno y bendice sobre abundantemente. Y la Biblia me dice, tercero, nosotros oramos. La motivación de orar, la inspiración para orar es por el poder de la oración. Dios me cambia a mí, Dios cambia la situación, y Dios también cambia cuando yo oro. Me parece a mí que cambia cuando yo oro. Hoy queremos hablar de, ahora que usted me está hablando, pastor, de orar, pues alguien levanta la mano y dice, pastor, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? What is prayer? ¿Cuál es la naturaleza de la oración? Y nosotros entonces tenemos aquí, mira, Santiago capítulo 1, en el versículo 5, tenemos una palabra que nos describe a nosotros, que se menciona una y otra vez más. Se menciona un número de veces en la Biblia, como 71 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y esta es la palabra, aunque hay otras también, pero esta es la palabra principal cuando se habla de la oración. Es la palabra que Cristo más usa cuando habla de orar. Y la Biblia entonces me dice a mí, miren el capítulo 1, versículo 5, cuando nosotros decimos, ¿qué es orar, pastor? Y miren, lo que yo estoy tratando de hacer en este tiempo de verano es enseñarnos a una práctica fundamental, básica. Es como aprender a respirar. Es como usted respira como creyente al leer la palabra. ¿Qué hacemos con los sentimientos de lo que yo quisiera ver en mi vida? La Biblia dice, cuando tú tengas ciertos deseos, tú al leer la Biblia, pues tú oras a Dios. Y entonces hacemos la pregunta, ¿qué es orar? Y orar entonces me dice esta palabra, miren el capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces la necesidad, la condición, cuando no sabemos qué hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Y la Biblia entonces dice, la palabra de orar es la palabra, versículo 5, pídala a Dios. Mire qué tremendo, orar es pedir. Nosotros a veces pensamos, se nos ha dicho por ahí, que usted no debe de tener una lista de peticiones. Usted sí debe de tener una lista de peticiones, porque orar no es musulmanmente de rezar, no es como los judíos de repetir, no es como los católicos de ese Padre Nuestro y Ave María, Padre Nuestro y Ave María. Orar es ver una necesidad y pedirle a Dios que responda a esa necesidad. Es traer una lista de lo que tú ves, que tú observas,
en tu familia, en tus hijos, y usas esa lista con una cita con el Señor, te sientas delante del Señor, cierras la puerta, dice la Biblia, entras a tu closet, cerrada la puerta, dice la Biblia, ora a tu Padre, y la Biblia ahí es, pídele a tu Padre que está en los cielos. Es tremendo. La palabra de Dios en el griego es aiteo, que quiere decir pedir. Es una palabra imperativa en el versículo, en forma, el verbo es un verbo pídela, y es un verbo en forma imperativo, que quiere decir que es un mandamiento. Si te falta algo, pues que ve y pídele a Dios, ve y pídele a Dios, ve y pídele a Dios, ve y busca. Me acuerdo una vez cuando era chiquito, mi mamá dijo, ve y busca la leche. Y después me aparecí yo, y me parecí que me dio un camión. Tuve un accidente cuando iba a buscar la leche. En cuanto mi mamá me vio, me cayó de golpe, porque no le había traído leche. Estaba la ambulancia, la policía. Estaba en mi casa llena de vecinos que habían escuchado que Albertito lo había matado un camión. Y cuando ella me ve, los nervios de ella fue, te mandé a que buscara la leche, ¿por qué te metiste? Y mira lo que te pasó. Orar es un imperativo. Ve y pídele a Dios. Es como que you forgot. Si te falta dinero, ve al banco, ve al trabajo, ve al doctor. Pero si no tienes sabiduría, ve a Dios y pídele a Dios. Y la Biblia me va a decir los miles de lugares que necesitamos nosotros mirar en la oración, pero la Biblia es fundamentalmente pedir. Cristo dijo, de cierto os digo, que cuando pidieras, que en todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Ese es Juan capítulo 16, versículo 23. En el versículo 24 dice, pedir y recibiréis. En otras palabras, usted tiene que tener un tiempo donde usted lo hace formalmente, como una cita, donde usted se va a reunir con alguien que va usted a comprar un carro, o usted se va a sentar enfrente de su doctor. Usted se va a sentar enfrente de Dios y le va a pedir a Dios. Le va a pedir a Dios. Todas las religiones tratan de hacer algo sobrenatural con esto, pero la Biblia me dice, no, esto es bien práctico. Si te falta algo, pues pídeselo a Dios. Y la Biblia me va a decir, más adelante vamos a hablar del conflicto de la oración. Pedís y no recibís. Uno dice, Señor, le pedí y no me dio. Y la Biblia me dice, es porque no solamente es pedir bien, porque usted le está hablando a Dios. Digamos, usted le pide digamos que usted va al banco y usted quiere sacar dinero de su banco. Usted va a pedir por dinero en su banco, ¿verdad? Pero usted se va al banco y dice, el dinero, la vida, digamos usted lo diga así. Dinero, la vida, pues usted pidió mal. Y de pronto lo tiran al suelo. Y usted dice, pero ¿cuál es el problema? Porque usted pidió mal. Y no es que usted necesitamos ser expertos en la oración. Es que pedir no es de experto. Pedir es algo. Mire a Lucas capítulo 11, no tienen que mirar ahí, pero la Biblia, la palabra pedir aparece en Lucas, en cada vez que Cristo habla de pedir. En Lucas capítulo 11 dice la Biblia, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? Amén. Ahí está la palabra. ¿Qué padre de ustedes si su hijo le pide pan? O si le pide por un huevo, usted le da una serpiente. O le da rocas o piedra. No, si su hijo le pide a usted. Y yo entonces veo, ¿qué es lo que Dios está hablando acerca de pedir? Pues piensa un momentito. Cuando Dani, nuestro niño Dani o su niño eran chiquitos y le piden a usted por McDonald's, ¿cómo le piden los niños a usted? ¿Cómo le piden? Papi, ayúdame. Papi, juega conmigo. Papi, dame comer. Papi, quiero helado. Papi, quiero. Papi, y la Biblia me dice que si tu hijo te pide, y de ahí dice, pues cuando tú le pidas, Dios es mucho mejor padre que todos nosotros. Si tú sabes darle cosas buenas a tus hijos cuando te piden. ¿Y cómo te pide un hijo? Papi. Y la Biblia me está diciendo, me dice, pues
como nos hablan los hijos a nosotros, así nosotros, ese es el secreto de la oración. De no ver a un Dios como que es una deidad donde uno tiene que encender velas y tiene que hacer un ritual y tiene que hacer algo, porque no entiende a Dios. Eso es un sistema de religión, no es un sistema de Dios. El sistema de Dios es Cristo viniendo a este mundo y diciendo, pues como un padre recibe la petición del hijo, así mi Padre, cuando tú ores, todo lo que tú pidieres, todo aquel que pide, dice el Señor, recibe, y el que busca, halla, y el que halla, se le abrirá. Y la Biblia entonces me enseña que la oración es fundamentalmente, por eso dice aquí, pídele a Dios, pídele a Dios. Como un niño, a veces cuando mi hijo iba con Mónica, que le pedía algo, y Mónica decía, pídeselo a tu padre. Y cuando venía conmigo le decía, pídeselo a tu madre. Y él como decía, espérense un momentito, es porque ninguno de nosotros nos queríamos meter en problemas. Pues pídele a Dios. No te metas en problemas. No le pidas consejo a tu mejor amiga que se divorció y anda con otro. No le pidas consejo. No le pidas consejo a esa gente. Pídele el consejo a Dios, que da sabiduría, como un niño que le pide a su padre, ¿qué hago ahora, papi? Y el papá, digamos que está jugando fútbol, y dice, corre, pásala, shoot. El padre sabe cuándo hacer el movimiento. Y nosotros nomás le pedimos a Dios. Y ahí entonces la Biblia me habla a mí que esto de la palabra pedir se usa en la Biblia cuando hay un rol de un inferior a un superior. Cuando el que pide es inferior al quien se le pide superior. Cada vez que usted pide permiso en su trabajo, usted sabe orar. O cada vez que usted le pide permiso a alguien para si sí o si no, usted está aprendiendo a orar. Y la Biblia me está diciendo a mí que este rol de menor a mayor, cuando el menor le habla al mayor, es una petición, porque usted no tiene derecho a nada. Tiene que ser un regalo, una dádiva, un asentir del mayor. Si usted le dice, tenemos una hermana que le pidió el trabajo el domingo a su capataz, le dijo, ¿me pueden dar el domingo? Y el hombre le dijo, ve y pídelos a su pastor. Y la despidieron de la trabajo. Es como una burla. Ve y pídele a Dios. Y el hombre entonces, pues no te doy el trabajo. Bueno, está bien que no le dé el trabajo, pero la burla de decir, pues pídele a Dios. Y nosotros con el temor a veces no oramos a Dios y le pedimos a Dios lo que el Señor quiere. Mire los roles que enseña la Biblia. Cuando el hombre le pide a Dios, pues eso entonces la palabra aiteo, la palabra que se escucha aquí es pídele a Dios, porque el hombre no tiene derecho para nada y le pide al que tiene derecho de todo, y le pedimos el permiso a él. ¿Con quién me voy a casar? Señor, ¿quieres que salga con este hombre? Yo sé que no es esto, pero Señor, ¿quieres tú? Y el Señor dice, si me das una lista de 1,000,000 de cosas que el hombre está mal, pero lo bueno es que sale contigo, está mal la cosa. Porque Dios te va a ayudar a ti a usar la mente. Pero la Biblia me dice, cuando un hombre le pide a Dios, usa la palabra pedir. Cuando un hijo le pide al padre, usa la misma palabra pedir. Cuando un sujeto le pide a su rey, damos la petición de que me dejen estar en este país. Ponemos una petición de ciudadanía, una petición de cualquier cosa, del green card. Usted está dando una petición. Usted no puede, pero al quien usted le pide, puede. Y la Biblia entonces me dice que esa es la palabra. Y cuando un mendigo, cuando nosotros hemos ido de vacaciones, usted ha ido de vacaciones y va a su país, va a México, en la calle hay gente mendigando, hay niños que mendigan. Cuando me dice un niño, pobrecito, me dicen, por favor, esa es la palabra
pedir, que Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si a alguno le falta, si el jarrito tuyo está vacío, extiéndeselo a Dios y pídele, como un pobrecito, un mendigo, pídele a Dios. Y la Biblia dice en el versículo 5: el cual da a todos. El Señor da. El Señor, todos los niños corrieran al Señor, todos los mendigos corrieran al Señor. Y la Biblia me está diciendo, pues esa es la palabra, la frase, es el picture, el retrato que el Señor tiene para nosotros en orar. ¿Qué es orar? Y la Biblia entonces me está diciendo, pues de aquí de la palabra pedir, pues nosotros empezamos a aprender lo que quiere decir orar. En nuestra iglesia nosotros tenemos una confesión de fe. La confesión de fe tiene sus enseñanzas de discipulado que se llaman catecismo, el catecismo mayor y el catecismo menor. No se confunda con la palabra catecismo como si fuéramos de la iglesia católica. Catecismo es una forma de enseñar a través de preguntas y respuestas. Usted se memoriza una pregunta y se memoriza la respuesta para que nadie le diga a usted algo diferente. Por ejemplo, en el catecismo menor, la pregunta 98 pregunta: ¿qué es la oración? Y los niños están supuestos a saber lo que usted ahora necesita saber, que la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. Punto. Nosotros escuchamos por ahí: usted ore y clame y declare, usted pídelo como si fuera verdad, usted todas estas cosas. Y la Biblia a través de los años, desde 1600, en las iglesias se enseñaban a los niños y a los grandes: la oración es una presentación de nuestros deseos. Dios quiere. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que falta? ¿No tienes sabiduría? Pídele a Dios, el cual da abundantemente a todo el mundo y sin reproche. Dios no te va a decir: oh, ahora vienes a orar. Y la Biblia me dice: mis deseos a Dios por aquellas cosas que son de acuerdo a su voluntad. Y usted la puede saber en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y el grato reconocimiento de sus misericordias. Todos nosotros tenemos que tener un tiempo donde nosotros, al orar, cuando oramos, pues nosotros traemos a nuestro Padre el deseo de nuestro corazón, lo que quisiéramos ver en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que usted quisiera ver? Y póngalo en una manera que es como Dios quiere, es la voluntad de Dios a su vida, y hágalo, incluya cómo está su corazón con Él. Y por último, dele gracias a Dios, porque Dios quiere hacer más abundantemente de todo lo que usted pide o entiende. De esta definición yo quiero formar mi mensaje, que está entonces en el libro de Santiago. Mire primeramente qué es orar. Entonces ahí está la definición. La oración es hablarle a Dios. Empezamos ahí. Porque orar no es poner entonces a la Virgen María, San Judas Tadeo, Alberto Guerra, San Pablo, San Juan, a alguien que te palanquee con Dios, porque tú sabes que tú no estás bien y necesitas un mediador. La Biblia me dice: el que yo tenga que ir a hablar con Él, ya me enseña que yo tengo que enfrentarme al quien todo lo sabe en mi vida. Pero la Biblia primeramente me dice, miren el capítulo 1, versículo 5, pues a todo te falta sabiduría, pídala, y esto es importante, a Dios.
No vaya al banquero, a alguien, al doctor, a la medicina. No vaya ahí y después de ahí usted dice: ay, Señor, ayuda aquí, porque esto es lo que yo creo que me va a ayudar. Y usted lo que necesita hacer es primeramente pedirle, ir con Dios primero. Y vaya al doctor, pero vaya con Dios primero. Lo van a operar. En vez de usted darle como una ofrenda al doctor para que te opere mejor, para que no te deje en la anestesia, usted va, no que tiene que dar una ofrenda en la iglesia, usted va con Dios y usted ora a Dios. Me darle una ilustración. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, están los amiguitos de Daniel, quien le dijeron, como hicimos en el drama, que tenían que, cuando ellos oyeran la música, tenían que arrodillarse a la imagen de este Nabucodonosor. Y cuando oyeron la música, pues no se arrodillaron, y ahí le echaron la culpa a estos muchachos y ahí lo metieron en el fuego. Pero la Biblia dice que estos muchachos pues confiaban en Dios, dijeron: pues nosotros vamos a seguir con él. Y cuando usted lee la vida de todos ellos y lee la vida de Daniel, cuando le iban a tirar con el pozo de los leones, pues David entonces siempre oraban, siempre le pedían a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es la oración, es pedirle a Dios, quien da todo. Y miren el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Dios es nuestro Padre. Y algo que me está diciendo aquí, que si yo le pido a Él por algo que no es buena dádiva y no es don perfecto, ¿usted cree que un buen padre le da a su hijo algo malo? Pues lo que el Señor le dice: el hijo le pide por una serpiente, pues el padre va a decir: muchacho, estás loco. Si el hijo te pide por algo bueno, el padre no le da lo malo. Entonces, si Dios es el Padre bueno, que nos da siempre cuando pedimos lo bueno, que entonces la Biblia me está diciendo: pido y cuando no recibo, espérate un momentito, si Dios es bueno, que puede ser que yo me he engañado en algo que no es su voluntad. Eso es lo que vamos a mirar al seguir en esta tarde, pero esta mañana. Pero lo primero es que la oración es dirigida a Dios, a nuestro Dios, nuestro Padre. Como un niño le pide al Padre, así usted puede venir en la buena manera, como perro por su casa. Usted puede entrar a la oficina, usted puede entrar e interrumpirle. Dios no se interrumpe por usted. Dios está en control de todo y Él quiere verte a ti. Él para todo, para decirlo así, Él para todo para que nosotros le pidamos a Él por sabiduría. Mire lo segundo que me dice: la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios. Me dice la Biblia: por aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad. Mire Santiago capítulo 3, doble conmigo. El capítulo 4, el versículo 13 y al versículo 15. Santiago conoce lo que es la oración y nos dice: cuando tú ores, tú ora a Dios. Pídele a Dios. Es un mandamiento, pídele a Él, porque Dios es el único que te puede dar. El capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice esta palabra: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana. Mire, antes de seguir, hay veces la oración Dios no contesta, porque sería usted pensar que así trabaja la vida. Y Dios quiere decirlo en el versículo 14. Si usted dice: usted hizo el plan de venir a Estados Unidos, usted hizo el plan, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro. Cuando nos vemos en problemas, pues venimos al Señor. Él nos reprocha, pero Él quiere enseñarte cómo orar. Y la Biblia dice, el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana. Dice: porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es la casa? ¿Qué es el que usted saque un grado, tenga dinero? Dice: ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15:
en lugar de lo cual, de decir voy a hacer y voy a hacer, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y aunque uno dijera, bueno, casi es lo mismo, la única diferencia de la diferencia que no es lo mismo es que usted primeramente le dice al Señor cuál es tu voluntad. Bueno, nosotros vinimos a este país, aquí a Chicago, de Texas. Pues somos 3 nada más. Y pues Mónica, ok, vamos. Y entonces quería ir, vamos, y le pedimos a nuestro hijo, pues ¿qué tú crees? Dice el ok. Pero una de las cosas que nosotros hicimos es entonces pedirle a Dios si es su voluntad. Y mire, no es que a veces que uno le pide a Dios si es la voluntad de Dios, y uno entonces como que trata de ver, a ver si siento la voluntad, si siento, y le llamo la paz de Dios. La sabiduría no se siente, la sabiduría nada más uno toma la decisión. Y cuando nosotros estamos a ver si será el Señor, en la Biblia me está diciendo, pídele la sabiduría a Dios, pídela con fe, no dudes, no seas una persona de doble ánimo, de pedirle al Señor, pero también trabajar la otra cosa. La Biblia dice, tú pon toda tu confianza en Él y tomas tu decisión. Así es como Dios guía al ser humano. Nosotros somos guiados ¿por qué? Por fe, no por qué, no por vista. Cuando usted y yo queremos sentir una paz, la Biblia me está diciendo si es la voluntad de Dios. Si usted le pide al Señor, digamos, usted tiene un novio, no es creyente y bueno, usted sabe que se puede meter en problemas, pero usted le pide al Señor, Señor, si es tu voluntad, trae a este muchacho a tus pies. Y usted mira, el muchacho sigue igual, no viene a los pies. Que usted, en vez de decir, déjame ver si siento algo, a ver si siento que ya, aunque no está convertido, pues siento que de todas maneras lo voy a hacer. Usted está pidiendo mal, porque la Biblia me habla a mí de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿dónde está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. La voluntad de Dios está en las promesas de Dios. Tú y tu casa serán salvos. Si tu hijo es inconverso, usted ora de todas maneras, porque la salvación de tu niño no viene por cómo se ven las cosas, vienen por la promesa de Dios a tu vida. Y la Biblia me enseña por las provisiones que Dios da correctamente. Mire algunas de ellas en el capítulo 1. Cuando hacemos la pregunta, ¿dónde encuentro la voluntad de Dios? Mire el capítulo 1, el versículo 5. La voluntad de Dios es por sabiduría. Si usted sabe si sí o si no, piense en sabiduría. Piense en qué es lo que es correcto, lo que debe de ser o lo que no debe de ser. Nuestra tendencia es decir, yo voy a orar para no tenerme ni que pensar, que el Señor lo haga automáticamente, echarle la culpa a Él por si sale mal. Y Dios, cuando tú le tiras la culpa a Él, Él te la tira para atrás y te dice, pues mira lo que voy a hacer, te voy a dar sabiduría. Tú todavía tienes que tomar la decisión. Tú eres el que tienes que decir, esto está bien o esto está mal. Por la palabra de Dios, eres tú quien tienes que crecer. Dios está interesado en que su obra se haga perfecta, que usted confíe en Él con el discernimiento de decir, pues yo voy a tomar las decisiones que la Biblia dice, no lo que yo siento, sino yo empiezo a cambiar la palabra de Dios a mi manera. La Biblia me dice, pide por sabiduría. Mira otra cosa más que necesito pedir en el versículo 13, por mis pecados. Necesito decirle, Señor, enséñame cuál es la debilidad, el movimiento de mi corazón, en las fallas de mi vida. Dios te la va a revelar. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Versículo 14, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se engaña
y da a luz al pecado. Y dice la Biblia, da a luz, concibe y da luz al pecado y da luz entonces la muerte. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí, pues yo necesito traerle mis debilidades a Dios. Eso nos llevará a la oración every day. Cada vez que tú te enojas, cada vez que tú no quieres, cada vez que tú haces algo que Dios no quiere, pues ese es el momento, en vez de no orar, ese es el momento de más orar. Usted debe de orar más cuando no hace la cosa bien. Digamos que usted es padre, y lo somos. Digamos que su hija sale embarazada a los 15 años de edad. No, en el tiempo donde yo crecí, eso no estaba bien, amén, no sé ahora. Pero algo como padre fuera esto, fuera yo, el papá y usted también, en el tiempo pasado, decirle: mi amor, ¿por qué no me dijiste? Alguien levanta la mano y diga amén. Porque a mí, si hiciste algo mal, pues en vez de esperar hasta que, oye, la muchacha con 9 meses no lo puede ocultar ya, y los líos que han sucedido, usted como padre, dime rápido para que tú veas que tu familia está contigo. ¿Quién no fuera padre así? Pues la Biblia me está diciendo, cuando usted no hace cosas bien, usted ha sido engañado, usted ha sido seducido. ¿Por quién? Por usted mismo, no alguien por ahí. Usted mismo, de adentro sale el pecado, de adentro está la tentación. Yo me engaño a mí mismo. Y Dios como Padre quiere decirme entonces a mí, pues necesitas hablarme para decirte que no fue ella, no fue él. Hay algo aquí que necesitas conocer, Alberto. Por eso vine yo por ti. Como que en vez de esconder el embarazo, usando ese ejemplo, mejor que no lo hagas, pero si haces algo, tell me. La Biblia entonces me dice, las provisiones que Dios ha puesto es que cuando usted ve el pecado tumbándolo usted, ese es la primer recordatorio de que necesito ir a mi casa con mi papá. En vez de decir, voy a hablar con un amigo, usted primeramente busque a Dios. ¿Quién te va a decir? Y habla con fulanito, pero usted busca a Dios. Mire lo tercero, el versículo capítulo 4, versículo 17. Todo don perfecto. La Biblia me dice, usted, ¿por qué voy a pedir? Acuérdense, la pregunta es, ¿por qué voy a pedir? ¿Cómo encuentro su voluntad? Encuentro su voluntad en su palabra, en sus promesas. Encuentro su voluntad en sabiduría, en confesar mis pecados. En el versículo 17, en algo que sea perfecto. Dios quiere que usted le pida. ¿Por qué le vamos a pedir? Por las cosas que serían perfectas. Sería el momento perfecto, el momento dado. Miren el capítulo 13, el versículo 13 que leímos, perdón, el capítulo 4, el versículo 13. Vamos ahora, dice, estaremos allí 1 año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando deberías de decir si es tu voluntad, pero Dios está diciendo, Señor, yo te pido que en mis decisiones, pues tú des éxito. Dios quiere darnos éxito en el negocio que comienzas. Dios quiere prosperar los planes de negocio y multiplicación que tú tienes para ganar más. Pero tienes que primeramente pedirle a Él. Porque si no va a decir más adelante, eres una persona soberbia. Como que ya no necesitas a Él. Y si eres, los inconversos son así. Pero si usted es hijo de Dios, y si usted, digamos, usted es hijo de alguien y a los muchachitos vecinos hacen ciertas cosas, dicen malas palabras, y usted como niño se le sale una mala palabra y tu papá te escucha, o tu mamá te dice, Albertito, me decían Albertito Limonta, guerra, y yo sabía que había algo, y me sentaban ahí y me decían, bueno, no me decían nada, me daban 2 o 3 y después me hablaban. Pero la idea es que si usted es creyente, hijo de Dios, no si viene a la iglesia, si usted es hijo de Dios, pues hay ciertas cosas que usted
Dios dice: los hijos míos no son así. Y esa es parte de la dinámica de la oración. Pídele a Dios por éxito de planes. Él quiere bendecirte, pero no seas soberbio. No actúes como si yo no fuera padre, porque yo sí soy padre. Mire, la Biblia me dice: si estás enfermo, en el capítulo 5, versículo 13, ¿por qué voy a pedir? Pues si alguno está enfermo o afligido, dice, haga oración. Y si alguno está enfermo, cantante de alabanza, versículo 14. Está alguno enfermo, dice, pues llame a los ancianos y oren por él. Siempre la oración está ahí. Y la Biblia me está diciendo: si estamos enfermos, pues pídele a Dios. En los momentos de cuándo vamos a orar y cómo sé su voluntad, pues si hay una enfermedad, no es que siempre todo se va a sanar, pero es que eso es un motivo de oración. La oración siempre busca lo que Dios quiere. Y la Biblia me enseña que yo debo estar orando también por las ofensas de la gente. Mire el capítulo 5, el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Miren lo que sucede en las iglesias evangélicas. Si alguien no me saluda a mí, o no le saluda a usted, bueno, nosotros no le saludamos para atrás, ¿de qué se cree? Y lo ponemos en su lugar, o la ponemos en su lugar, y nos separamos. Miren lo que está diciendo: cuando alguien te ofenda, esa es la oportunidad de orar. Dile a la persona: si tú le has ofendido, hermano, te veo que no me estás saludando, I'm sorry. Vamos a orar, que Dios te bendiga. No permitas al diablo que te gane la pelea. Vamos a ver, resistir al diablo y él huirá de ti. Aprende a orar, la clave de bendición en tu vida. Vas a amar a tu iglesia. Cuando tú dices: ahí no aguanto a la gente, gloria a Dios, porque vas a ser una persona de oración. Si vas a un lugar donde, aquí están todas mis primas, pero su vida espiritual no vale nada. Pero si aquí están las personas que alguien ha dicho que la iglesia es como un grupo de puercos espinos, eso. Y puercoespín es que cuando tienen frío, pues los puercoespín se juntan. Pero como son puercoespín, se pinchan. Y la Biblia me está diciendo: oh, Dios nos ha salvado a todos nosotros. Todos somos pecadores. Pero cuando Él nos jala en sus brazos, pues el pecador con el otro, ¡ay no! Y la Biblia me dice: la manera de romper el espíritu de que ahí no tengo amistades es confiesa y ora. I'm sorry, and let me pray for you. Y al que te hirió, dile: I forgive you, and let me pray for you. Para atrás. Que no te ganen orar la persona. Gánenle al otro. Dice la Biblia en Romanos: outdo each other in love. Hagan más amor a la otra persona. Gánense en el amor. Y la Biblia me dice que oramos donde encontramos su voluntad, en las provisiones de ofensas, y encontramos la voluntad de Dios cuando alguien se extravía del camino. Miren el capítulo 5, el versículo 20. En el contexto de oración, todavía dice la Biblia: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo que está diciendo la Biblia es que cuando tú ves que el hermano no viene, tú ora por el hermano. Tú o la hermana, usted salúdale, busca al hermano. Usted trate de hacer volver al hermano. Si te dice que ahí está, dile entonces a la persona: confiesa y ora. No permitas al diablo que te engañe. Ayúdense, oren los unos. Esa es la manera de traer al extraviado a los caminos del Señor otra vez. No le eche la culpa al pastor. O pídale a Dios. Pídale a Dios. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí: pues nosotros oramos. Orar, dice la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios
por aquellas cosas según su voluntad. ¿Dónde sé su voluntad? Pues la voluntad está en cuando tengo una necesidad de sabiduría, cuando estoy enfermo, cuando todo lo que es perfecto, cuando hay una ofensa contra mí. Ahí es cuando tengo que orar por las paces, que Dios bendiga. Cuando alguien se extravía, ahí es cuando tengo que orar. En la Biblia me da un versículo que no está aquí, pero quisiera dárselo. Mira Filipenses capítulo 4, cuando uno hace la pregunta, ¿por qué debo de orar? Y también podemos hacer la pregunta, ¿qué debo de estar haciendo? ¿Qué trabajo debo de tomar? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es una lista de lo que tengo que estar pensando, lo que debo de estar trabajando, haciendo y lo que debo de estar orando. Mira el versículo 8, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, ora por lo de verdad, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y añádele, y ora sobre eso. La iglesia es una iglesia de oración. No hay iglesia, si la iglesia no está orando, hay algo que está mal. La iglesia es un lugar de oración, por bendiciones, por honestidad, porque el Señor prospere, porque el Señor traiga a nuestra vida la convicción de dónde están nuestros pecados. La iglesia ora los unos por los otros. Entonces, la oración es pedirle a Dios. La oración es pedirle a Dios. La oración es pedirle a Dios por su voluntad. Y pastor, ¿cómo yo sé su voluntad? Pues leer la Biblia. Y todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, lo que es amable, todo lo que es digno de alabanza, todo, por esto, orar. Y la Biblia me dice, hay algo más. La oración incluye, dice nuestra definición, incluye la confesión de nuestros pecados. Con confesión de nuestros pecados. Y nosotros decimos, yo no más quería que el Señor hiciera. Yo no estoy interesado en que Él haga en mí, estoy interesado en que Él haga en otro lugar. Pero usted le está orando a Dios, y Dios entonces está interesado en ti, no solamente en lo que tú quieres. Mire conmigo el capítulo 4 de Santiago. Le dimos larga lectura a estos versículos y la oración incluye la confesión de nuestros pecados. Y no, pastor, ¿qué pecado? Mire, aquí se mencionan unos cuantos, pero quiero enfatizar 3. El pecado de la amistad al mundo. Por eso que usted no ora. La soberbia espiritual. Por eso que no oramos. Y la dobleza del corazón. Porque nosotros, como el pueblo de Israel, queremos a Dios y queremos lo que queremos también. Los dos al mismo tiempo. Es como un hombre con 2 mujeres. Le dice, tienes que dejar a la mujer porque es tu esposa. Y hay una manera que las dos pueden. Y la Biblia me está diciendo, no, la dobleza del corazón. El hombre es inestable en todos sus caminos, porque por aquí o allá. Digamos que usted, ahí llego, pero déjeme ya darle esta ilustración. Digamos que usted tiene que tirar un penalti. Y ahí está el hombre, como se dice, el portero, tratando de hacerse más grande. Y entonces usted empieza a decir, ¿se lo tiro a la derecha o se lo tiro a la izquierda? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Usted entonces viene aquí y como y hay personas que, como los expertos, como que ya ven más o menos y te hacen como aquí y te van para allá. Pero para nosotros, a la derecha, con Dios o con el diablo, ¿cuál de los Dios? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿O diezmo o no diezmo? ¿O voy a la iglesia o no voy a la iglesia? La Biblia me está diciendo, el hombre es inconstante en todos sus caminos. Porque sabe que no es solamente en esa área, es en todas tus áreas. Y la Biblia me está diciendo, defínete. Y la oración me ayuda a mí a decir, Señora, tú sabes que hace tiempo que no vengo a ti, pero esto es importante. Ahí tienes el oído de Dios, porque te estás definiendo.
siempre tirado a la derecha y quería tirar a la izquierda. Quería hacer lo que tú decías, pero como Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Y la Biblia me está diciendo, en la oración, Dios te... Miren, hermano, si usted es mecánico, en la oración Dios arregla la dirección de tu carro. Yo tenía una vez un carrito, un Subaru que tenía ya muchos años, y cuando yo iba a 50, yo tenía un reloj que así se guindaba, y el reloj me hacía taca, 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 taca. Y yo así, taca, 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 taca. Y dice, pero ¿qué tiene este carro? Que shaking siempre. Cuando llego a los 50, yo lo bajaba con los 48 y está mejor. 50, taca, 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 taca. Y una vez yo pensé que así era. A veces que nosotros creemos que la vida es así, hermano. Y usted es creyente, pero cuando maneja el carro está así. Así no es el carro. Y así no es la vida cristiana. Y la Biblia, cuando fui al mecánico, me dijo, tienes un problema de dirección. Entonces me puso la rueda de atrás que miraran para adelante, y la de adelante que miraran no para los lados, sino para adelante. El carro iba como aquí para allá, para aquí. El carro no sabía dónde ir. Usted va un poquito para aquí, un poquito para allá. En la iglesia va para acá, en la escuela va para allá, en el matrimonio para acá, en el dinero para allá. Su carro no anda en la vida cristiana y su hijo quiere salirse de ese carro. Porque nadie quiere ir en un carro donde quede para arriba y para abajo. Y la Biblia entonces me dice, mire, la amistad del mundo. Miren el versículo 4. Capítulo 4. O en versículo 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastarte en ti y como en mí. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en el momento enemigo de Dios. En esa área. Dice, pastor, hay mucho que decir, pero déjame decirle de esta manera, para movernos rápido de ahí. Usted en esta semana, déjame decirle por qué no hemos orado, y déjame decirle por qué, una razón, y por qué hay veces que la oración es difícil. El mundo, déjame darle un ejemplo del mundo. En una semana, usted que está aquí, usted ha visto 35 horas de televisión. Usted ha visto 24 horas en la computadora. Usted ha estado 15 horas en el teléfono celular. Y usted ha estado 17 horas en los medios sociales. Todo lo demás. Facebook, internet. ¿O cuántos de nosotros no estamos en una línea? Y bueno, ahí entonces uno saca el teléfono. ¿Cuánto usted está en una luz roja? Y saca ¿Cuánto usted está manejando? Y saca el teléfono. Y la Biblia me dijera, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué me decirle, usted hubiera podido orar ya 35 horas en esta semana? Pastor, 35 horas. ¿De dónde tengo yo ese tiempo? Televisión. ¿De dónde tengo yo 24 horas más al día? Que me dé Dios un octavo día, Señor. Computadora y laptop, más fácil todavía. Celular, 15 horas. Y 17, social media. No, usted y yo venimos a la iglesia y no aguantamos una hora del predicador. Nuestros hijos menos. Y si los hijos y los padres se juntan, no vaya a decir, pastor, yo pedí y no recibí. Porque la Biblia me va a decir, chequea el teléfono, chequea las redes sociales, chequea tu computadora y ve que caliente está el televisor. Ahí empezamos. La Biblia entonces me enseña a mí, las cosas con Dios son real,
¿Saben por qué? Porque miren el capítulo 4, el versículo 7. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. Tienes que resistir al diablo como él ataca hoy, no como tú crees que él ataca. El diablo no ataca con un pincho tenedor, él no ataca así ya. Él no pincha. Él no echa espuma por la boca. Él no te da un colazo. Él no es un alacrán. Él mira a la gente hoy en el 2019 y dice, la tecnología. Ok, dice Satanás, ok. Alberto Guerra, 64 años. Tiene send. Y me llena mi mundo de un matrix, unos deseos de decir, voy a mirar el televisor, voy a chequear el internet, y me agarra con eso y te jala a tener que. Y cuando uno llega a la iglesia es el único lugar donde Dios te va a decir, si no tienes gasolina es porque estabas gastando la gasolina en otro lugar. Si no tenemos ganas de orar, Satanás te está robando las ganas de orar. Mire, la soberbia de espíritu, no solamente la amistad al mundo, sino la soberbia de espíritu. En el capítulo 4 me dice el versículo 16, cuando me dice si el Señor quiere, mire el versículo dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y me explica que la persona que dice voy a hacer y no ora, que eso es un espíritu de soberbia. Mire conmigo el capítulo 4 ahora otra vez y mira el versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es como que la oración es una persona que dice, estoy tan ocupado que no tengo tiempo, Señor, porque si no, no me sale bien. Eso es soberbia. El decir, esto es tan importante, pero antes de hacerlo, déjeme orar. Eso es humildad. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas cosas que tengo que orar 4 horas más. Y la idea es que la historia del cristianismo está repleta de aquellos hombres y mujeres que sus hogares fueron hogares de gran bendición porque disciplinaban la oración. Le doy uno. En la Biblia, la historia del cristianismo habla de la mamá de un hombre que se llama Charles Wesley, los Wesley, y tenía un montón de niños y todos los hijos son grandes en la historia. Pero viene a mi mente a Mónica, la mamá de Agustín. Agustín era un muchacho malo, pero la mamá oraba y tenía 19 hijos la mamá. Y la mamá le dijo a todos los hermanitos que estaban corriendo por todos los lugares, solo que tenés 19 hijos en aquel entonces. Él le dijo, cuando usted vea a mamá con el pañuelo, with the apron on her head, cuando usted vean a la mamá con el pañuelo en el rostro, no molesten porque mamá está orando. Él se sentaba en la cocina y con 5 minutitos y entonces oraba a Dios por los fulanitos, menganitos, 19 nombres que tenía que acordarse. Y la Biblia me dice a mí, la soberbia de espíritu es creer que esto es una razón